Hola, bienvenidos a Programando y a un nuevo video del curso de programación en C. En esta ocasión revisaremos el tema de macros, así que primero debemos saber qué es una macro. Es un alias que podemos incluir en nuestro código, el cual al momento de compilar será reemplazado por lo que hayamos definido. Las librerías, además de funciones, también contienen macros. Por ese motivo es importante entenderlas. Bien, después de esta breve introducción vamos a definir una macro. Para eso utilizamos la directiva numeral define. A continuación ponemos el nombre de la macro, por ejemplo n mayúscula. Y por último el texto de reemplazo, pondré 100. En este caso, cada ocurrencia de n mayúscula será sustituida por el texto de reemplazo, que es 100. Por ejemplo, vamos a poner printf %d n mayúscula. Esto es equivalente a haber puesto directamente un 100, ya que como dije al principio, las macros son reemplazadas por el texto que hayamos definido. Dicho texto de reemplazo puede ser cualquier secuencia de caracteres, no está limitado únicamente a números. Incluso podemos emplear definiciones previas. Por decir define m mayúscula, abrimos y cerramos paréntesis, n más 50. Entonces, cada m mayúscula que coloquemos será reemplazada por todo este código, que a su vez contiene la macro n, que será reemplazada por el número 100. En este caso, los paréntesis no son necesarios, pero sirven para entender mejor el código. También vamos a imprimirla. Printf %d m mayúscula. Guardamos y vamos a la terminal. gcc main.c -o main y ejecutamos. Y vemos que nos imprime 100 que corresponde a n y 150 que corresponde a m. Las cantidades n mayúscula y m mayúscula no son variables, sino constantes simbólicas. Los nombres de constantes simbólicas, por convención, se escriben con letras mayúsculas, de modo que se puedan distinguir fácilmente de los nombres de variables escritas con minúsculas. Cualquier nombre puede definirse con cualquier texto de reemplazo. Por ejemplo, numeral define infinito lo va a reemplazar por while 1. Y esto nos permite poner lo siguiente. Infinito, abrimos y cerramos llaves, printf, no voy a acabar nunca. Entonces, al momento de compilar, infinito será reemplazado por while paréntesis 1. Guardamos y vamos a la terminal para ver que funciona. Y ahí está, tenemos nuestro ciclo infinito. Pero esto no acaba aquí. También podemos definir macros con argumentos, como si fuera una función. Por ejemplo, vamos a definir una macro para calcular el cuadrado de una expresión. Así que ponemos numeral define cuadrado, abrimos y cerramos paréntesis, x que lo va a sustituir por x por x. Aunque aparenta ser una llamada función, no lo es, ya que el uso de cuadrado se expande a código. Los parámetros que reciben las macros no funcionan igual que en las funciones, ya que se envía directamente la expresión y no el valor de esta. Por ese motivo, los parámetros no tienen un tipo de dato. Debemos de tener cuidado con los paréntesis, para asegurar que se preserva el orden de evaluación. Por ejemplo, ponemos int a igual a 3 e int c igual a cuadrado de a más 1. Y ahora imprimimos la variable c. Printf cuadrado igual por %d c. Guardamos y vamos a la terminal.
La variable a tiene el valor de 3. Entonces, al calcular el cuadrado de a más 1, esperábamos que imprimiera el cuadrado de 4, que es 16, pero vemos que nos imprime 7. Bueno, esto sucede porque lo sustituye de esta manera. Paréntesis a más 1 por a más 1. Ya que como dije anteriormente, se envía directamente la expresión, y debido a la precedencia de operadores, realiza primero la multiplicación 1 por a y al final la suma. Así que para asegurarnos que realice de manera correcta las operaciones, debemos de poner entre paréntesis nuestro argumento. De esta manera. Y así ya debería funcionar. Guardamos y volvemos a la terminal. Y ahí está. Ahora sí nos calcula correctamente el cuadrado de a más 1. Bien, ahora vamos a definir una macro para calcular el máximo entre dos expresiones. Numeral define máximo x, y. Y lo va a sustituir por lo siguiente. Si x mayor a y, x. Y si no, y. Como ven, en este caso el operador ternario nos facilita calcular el máximo entre dos expresiones. Y ahora dentro del main ponemos b igual a 8. Y c va a ser el máximo entre a y b. Guardamos y vamos a la terminal. Vemos que efectivamente nos imprime el valor más grande, que es 8. Si examinamos podemos notar algunos riesgos, ya que las expresiones se evalúan dos veces. Esto es malo si involucra efectos colaterales como operadores de incremento o de entrada y salida. Por decir, máximo entre a y b. Vamos a guardar y a ejecutar para ver lo que sucede. Pero antes vamos a imprimir las variables a y b después de haber utilizado la macro. Ahora sí, vamos a la terminal. Vemos que nos imprime 9 como el valor máximo, y que de esta forma se aumenta dos veces el valor de la variable más grande, así que debemos de tener en cuenta esto cuando utilicemos macros. Esto sucede porque lo reemplaza por lo siguiente. Entonces la expresión con el valor más grande se evalúa dos veces, y en este caso, al tener un operador de incremento, incrementa dos veces su valor, valga la redundancia. Bien, vamos a ver otro ejemplo, así que voy a definir una nueva macro. Define imprimir, la cual va a recibir una expresión y lo va a sustituir por un printf. Si un parámetro está precedido por un numeral en el texto de reemplazo, en este caso numeral exp, que es nuestro parámetro, será reemplazado por una cadena entre comillas. Entonces, si ponemos imprimir hola, lo va a reemplazar por printf un par de comillas dobles hola. Esto puede combinarse con concatenación de cadenas para hacer cosas más complejas, como por ejemplo lo siguiente. Printf numeral exp, colocamos un par de comillas dobles igual por %d diagonal invertida n exp. Entonces, si ponemos imprimir a,
lo va a sustituir por printf, comillas dobles, a, comillas dobles, igual %d, diagonal invertida n, a. Y cuando se tienen cadenas juntas de esta forma, estas se concatenan. Por lo tanto, podemos visualizarlo de esta manera. Así que lo que haría nuestra macro es imprimir primero nuestra expresión en forma de cadena y después el valor de esta. Ahora vamos a colocarla con varias expresiones. Por decir, imprimir b, imprimir a más b e imprimir a por 5 más b. Guardamos y vamos a la terminal. Y ahí está. Vemos que para cada expresión primero la imprime en forma de cadena y después imprime su valor. Antes de continuar, quiero comentar algo. Como pueden observar, al final de las macros que hemos definido no colocamos un punto y coma. El motivo es porque el texto de reemplazo es únicamente una sentencia, ya sea un printf, un operador ternario, una operación aritmética o un valor. Pero no necesariamente tiene que ser así, ya que el texto de reemplazo puede contener más de una sentencia. Por ejemplo, en nuestra macro imprimir, después del printf podemos colocar cualquier otra sentencia. Y para eso sí es necesario colocar un punto y coma al final del printf. Por decir, punto y coma, printf, fin. Al final de la última sentencia no es necesario colocar un punto y coma, ya que al utilizar la macro dentro del main colocamos el punto y coma que falta. Guardamos y vamos a la terminal. Y vemos que después de imprimir el valor de cada expresión, imprimió la cadena fin. Entonces, el texto de reemplazo de una macro es todo lo que se encuentra después del nombre de esta, hasta el final de la línea, y puede contener más de una sentencia. Pero en el caso que el texto de reemplazo sea demasiado largo y no queramos colocarlo todo sobre una misma línea, también tenemos la opción de colocarlo utilizando varias líneas, y así mejoramos la legibilidad del código. Para eso colocamos una diagonal invertida al final. Esto indica que la definición de la macro continúa en la siguiente línea. Y así podemos ir utilizando todas las líneas que sean necesarias. Bien, vamos a ver un último ejemplo, ya que las macros también nos permiten concatenar argumentos. Define concatenar xy. Para eso ponemos doble numeral entre los argumentos que queremos concatenar, en este caso x doble numeral y. Entonces, si ponemos concatenar a,12, lo va a sustituir por a12. Esto en algunos casos puede llegar a sernos útil, por lo que es importante que sepan que existe. Al principio comenté que las librerías también contienen macros. Por lo tanto, si queremos agregar macros a nuestra propia librería, debemos de ponerlas en nuestro archivo de cabecera con extensión .h, tal como lo hicimos en el video de funciones, el cual dejaré en la descripción. Y esto es todo por este video. Espero les haya gustado y nos vemos hasta el próximo.